Bendiciones, amados, ¿cómo están? Feliz miércoles para todos. Les mando un abrazo grande. Declaramos que va a ser un día espectacular el día de hoy y quiero compartirles acerca de la experiencia con el Espíritu Santo. En este caso, habíamos visto el lunes una experiencia que tuvo Cornelio junto con toda su familia. Cornelio era cristiano, pero no era judío, y tuvo una visita del apóstol Pedro. Entonces, en esa visita, él había preparado a toda su familia para que reciba al Señor. Indudablemente, Pedro les habló de Cristo, seguramente él ya les venía hablando, solamente que no tuvieron una experiencia, pero con Pedro tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo y eso tuvo un cambio tremendo. Ahora bien, yo quiero explicarles ahora sobre una experiencia que Pedro tuvo solo, que es en el mismo capítulo un poquito antes. Esto es en el capítulo 10. Nosotros hemos leído del 44 en adelante, aunque lo podemos leer del 41 si quieren. Y ahí lo que sucedió básicamente, como dijimos, es que se encontraron en una casa y Pedro les habló y ellos durante la charla que Pedro estaba teniendo recibieron una experiencia con el Espíritu Santo y terminaron hablando en lengua y luego fueron bautizados, no por Pedro, fíjense qué interesante esto, sino que Pedro mandó que se los bautice. ¿Por qué? Porque Pedro era apóstol, pero él delega la autoridad en el pastor general de la iglesia en ese momento, que estaba ministrándolos a ellos. Y esa persona aparentemente es la que los bautiza a posteriori, o sea, después. Ahora bien, en el capítulo 10, versículo 10, dice, y tuvo gran hambre, está hablando de Pedro, ¿no? Que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis a Pedro. Dice que él tenía hambre y sube a la terraza de la casa de un amigo, donde él estaba viviendo en la casa de un amigo que se llamaba Jope en ese momento. Sube arriba a la azotea para orar. Dice que era la hora sexta. ¿Qué es la hora sexta? Bueno, para el judaísmo la hora sexta son las 12 del mediodía. El tipo le picó el bagre, básicamente, le agarró hambre, subió, dijo, bueno, antes de comer, dice, voy a orar. Y subió. No, aparentemente estaba buscando de Dios en ese momento y sube. Bien. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro dice que volvió la gran voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O inmundo, podríamos decir, digamos, algo ordinario, ¿no? Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Sigue el versículo 17, dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Bien, y sigue diciendo, yo quiero explicarles algo para que ustedes tengan en cuenta. Siempre la revelación de un pastor, estoy hablando de un pastor general de una iglesia, es mucho más grande que la revelación de un líder. Eso, no tenemos que ser soberbios, eso es así.
La revelación normalmente de un apóstol tiende a ser más grande que la revelación de un pastor de área o un pastor de iglesia. ¿Está bien? Es normal que sea así. Inclusive, aunque Dios nos pueda revelar a todos por igual, normalmente hay diferentes tipos de revelaciones. Por ejemplo, un líder de una casa de paz normalmente tiene una revelación que le ayuda para acercarse un poquito más a Dios y para ayudar a su casa de paz y para darle una palabra linda a su casa de paz o a su grupo de WhatsApp o a su ministerio o a su grupo de Zoom, ¿está bien? Pero la revelación que le va a venir a un pastor puede ser esa, pero también normalmente es una que es un poco más amplia, que no va a un grupito, sino que va a una serie de grupos, sino que va a toda la iglesia en general, ¿está bien? Y la revelación apostólica es una revelación que va mucho más allá, o sea que no va a una iglesia local, para toda la iglesia local, ni tampoco va para la iglesia solo, digamos, en los grupitos que está dentro de la iglesia, sino que va a la iglesia de Jesucristo en general. En este tiempo, a la iglesia de Jesucristo. Así como una palabra profética puede ser a nivel personal o puede ser a nivel general, las revelaciones a veces son a nivel general y a veces son a nivel personal. Normalmente el líder tiende a tener revelaciones a nivel personal. Entonces, te acercan a Dios, te dan una revelación que te llena y que te nutre, pero que es básicamente una revelación personal, pero no es una revelación general. No es una revelación para toda la iglesia, una revelación que transforme, digamos, la reinterpretación bíblica, o sea, que te ayude a entender la palabra desde una postura totalmente diferente. Esto no se trata de creer que Dios nos habla todo por igual. Cuidado, cuidado. Hemos encontrado, por ejemplo, en la Biblia, hechos como, por ejemplo, Aarón, que él era, digamos, era, por decir, llamarlo, el líder de todos los sacerdotes levitas, y él y la mujer se ponen de acuerdo y le marcan errores que supuestamente tenía Moisés. ¿Qué hizo el Señor? Los maldijo. Le trajo maldición y los llenó de lepra. ¿Por qué? Porque justamente uno está para aprender, no está para ponerse en juez. ¿Me explico? Y menos con una autoridad, porque una autoridad está para estar bajo bendición, bajo cobertura. Entonces, Dios les enseñó con eso, que cuidado, cuidado cuando hablas de autoridad, cuidado cuando hablas de autoridad. Usted no se meta con autoridad, usted respete la autoridad, honre la autoridad. Si usted lee acá Cornelio, dice que cuando llegó Pedro, dice que Cornelio se postró. Y a Dios agradó esa actitud, pero Pedro le dijo, no, pará, yo no soy Dios, levántate. Y lo corrigió, ¿está bien? A veces, ¿qué hacemos nosotros? No, yo no voy a andar arrodillando frente a nadie. Y esa actitud de deshonra, de soberbia, de creerse más o creerse igual, eso desagrada a Dios. Si usted me pregunta a mí, hermano, yo cuando he tenido relación con apóstoles o relaciones con pastores de gran renombre o pastores que tienen, digamos, un lugar de importancia, que han mostrado con su ética y su moral y su experiencia de vida, no me voy a postrar ni le voy a adorar, por supuesto que no, porque sé que son hombres, pero tengo una actitud de honra. Cuidado, no es que yo digo, no, usted es igual que yo, no tengo por qué andar haciéndole caso de lo que usted me diga. No, por lo contrario. La actitud es, enséñame, quiero aprender, estoy acá para aprender. ¿Me explico? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí Cornelio recibe a Pedro y Pedro le puede ministrar y le empieza a hablar a él y a su familia y todos recibieron una experiencia sobrenatural del Espíritu Santo tremenda, donde cayó con poder. ¿Por qué? Porque tenían la actitud de recepción. Entonces, ¿qué pasó? Cuando uno está habido a recibir de su padre espiritual, de su madre espiritual, que en este caso, escúchenme, no lo conocían. No conocían a Pedro, nunca lo habían visto. Imagínense que ustedes a mí no me conocen. Y yo voy por primera vez a compartir con ustedes. Ustedes no conocen ni mi cara, hermano, ni mi voz. Pero ustedes honran la investidura que Dios puso en mí, como padre espiritual, que Dios puso en Majo como madre espiritual. ¿Cómo Dios no te va a bendecir con una experiencia poderosísima? Te va a bendecir porque por tu humildad, por tu actitud de recepción, tu actitud de estar abierto a recibir del Espíritu. Pero cuando uno se cierra,
Y dice, no, porque a mí, no sé, porque a mí me gusta cómo predica el pastor no sé cuánto, ¿no? O yo lo sigo al pastor Cacarulo de, no sé, tal iglesia, y usted es miembro de esta iglesia, usted se va a cerrar, y usted no va a recibir lo que tiene que recibir en esta iglesia. Usted no lo va a recibir, porque usted está cerrado. Sin embargo, cuando Dios te habla a través de tu pastor, usted está abierto a recibir lo que su padre espiritual tiene para darle. Usted va a tener una experiencia, va a tener un quiebre, en inglés se llama breakthrough, que es como si fuera una intervención inesperada que rompe desde afuera algo y a usted lo llena. Esto da la idea, ¿no? Usted va a tener un irrumpimiento, significa esto. Que fue lo que pasó con el Espíritu Santo cuando pasó esto, por ejemplo, de Pentecostés, cuando pasó esto con Cornelio y Pedro. O sea, va a tener una experiencia sobrenatural, porque usted está abierto a recibir todo lo que Dios tiene para darle, que ya le dio anticipadamente a su pastor general de iglesia, ¿está bien? A su padre espiritual. No estamos hablando, y no es por desmerecer, hermano, pero cada uno tiene su lugar y lo tenemos que entender a eso. Los pastores de área son líderes que nosotros hemos levantado para que puedan ministrar y hemos impuesto, digamos, en la pastoral, pero que, digamos, están ejerciendo la pastoral. Si nosotros vemos que de pronto ese llamado pastoral no lo ejercen adecuadamente, siguen como líderes, pero ya no bajo la unción pastoral, porque básicamente no son pastores de la iglesia. Nosotros lo ponemos a pastorear gente, ¿sí? Pero ellos están liderando con unción pastoral, pero si en un momento vemos que no hay un llamado pastoral, puede que, digamos, bueno, hermano, seguí como líder, pero no como pastor, porque vemos que sí estás liderando un lindo grupito, pero no tenés la amplitud de visión, entonces no ves más allá. Lo único que ves es tu grupito acá, no tenés una apertura de mente, una visión de espíritu que te lleve a ser parte de todo para que con todo vayas para adelante, sino que tenés tu visión chiquitita, encerradita. Eso es el liderazgo, pero la pastoral no, la pastoral es desde acá mucho más. ¿Me explico? Bien. Fíjense lo que pasa acá, les voy a leer algo. Pedro, que era pastor en Jerusalén, pero también era apóstol para la iglesia, junto con otros apóstoles, va a esta gente que aparentemente está en Roma y le lleva esta palabra. Va con unos hermanos en la fe, que eran judíos convertidos también, al cristianismo, y les lleva la palabra que vimos anteriormente, ¿no? Pero acá en el versículo 10 dice que él, fíjate, antes que pase todo eso, dice que él primero tuvo una experiencia tremenda. Por eso es tan importante esto. Porque normalmente nosotros te vamos a compartir las experiencias poderosas y de esa experiencia que hemos tenido, de esa volcamos. Le volcamos a los pastores de área, a los líderes, a los ministros, que ellos luego van pasando a los demás y van teniendo su experiencia. En medida que Dios nos va teniendo experiencia, nosotros también le vamos dando esa experiencia a los demás. Es como la unción que cae de la cabeza a los pies. Yo me acuerdo de la experiencia que tuve con la persona de Jesucristo cuando se me apareció hace años atrás y fue una transformación en mi vida. Donde fui vaciado, fue donde Dios me limpió de una forma extraordinaria con su fuego santo. Fue un cambio, yo no sé si se acuerdan que yo les conté esa historia, fue un antes y un después en mi ministerio, ahí fue cuando la iglesia empezó a crecer y se multiplicó y todo lo demás. Bueno, en el versículo 10 del capítulo 10 dice que tuvo gran hambre, subió al cielo, tuvo un éxtasis, dice, subió al techo, tuvo un éxtasis, y ahí vio que bajaban, vio una gran tela que bajaba con un montón de seres para comer, un montón de animales, cuadrúpedos, serpientes, donde él dice, no puedo comer, Señor. ¿Recuerdan esto? Dice, no puedo comer. ¿Por qué? Porque son seres comunes, son seres inmundos. Y el Señor dice, no llames inmundo lo que yo purifiqué, lo que yo transformé en bueno. Pero dice, se quedó pensando, ¿no? Dice, y se quedó pensando qué significaba esta visión. Y luego, escuchen esto, versículo 28. Fíjense cómo un líder, ¿en qué se queda?
en que ahora los judíos pueden comer cualquier comida. Se queda con eso. Fíjense la visión corta, ¿no? A veces que tenemos. Y no estoy hablando de que los líderes tienen visión corta. Lo que estoy diciendo es que a veces uno tiene una visión muy pequeña de su ámbito y de su lugar. Por eso necesitamos siempre un pastor, una pastora, padres espirituales que te abran la visión. Muy importante, que te amplíen la visión. ¿Qué pasa en el versículo 28? Escucha, les dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Por qué dice esto Pedro? Porque ahí se le aparecen los amigos de Cornelio que van a buscar a Pedro para hablarle. Ellos eran los extranjeros. Pero a mí, dice, me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. ¿Se da cuenta? Que cuando usted se queda pensando en que ahora Dios le permite comer cualquier animal, la revelación apostólica, la revelación pastoral, la cual es más alta, le hace ver a Pedro que no se trata acá de solamente comida, sino que toda carne ahora, inclusive la que no es judía, inclusive la que no es, de Jerusalén o de Israel, ahora también es santificada para poder recibir al Espíritu Santo y recibir al Señor. O sea, por eso es tan importante entender esto, que cuando uno está bajo la cobertura espiritual, cuando uno está bajo la unción pastoral, uno va a crecer en visión, uno va a crecer en experiencia espiritual. Y después pasa que dice, por ejemplo, el versículo 34 del mismo capítulo, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y luego empieza lo que yo le leí el lunes pasado, donde él va a visitar a esta gente que no era judía y que según la idea que él tenía antes de la visión, antes de esta experiencia espiritual, antes de este éxtasis, no tenía que recibir a Cristo, y menos una experiencia con el Espíritu Santo. Entonces, amados, entiendan esto. Estar bajo cobertura espiritual, estar bajo la bendición de tus padres espirituales, va a hacer que vos no te quedes en revelaciones más cortas, más pequeñas, sino que se te abra la mente y el espíritu a revelaciones más altas. Fíjate cómo vos de pronto te encontraste leyendo y haciendo una interpretación de que a partir de ese momento a Pedro le fue revelado comer de cualquier carne. Cuando al apóstol se le reveló, eso fue lo menos importante, para el apóstol se le reveló que cualquier carne humana ya pueda recibir de Cristo. Que la cuestión no se trataba de qué puedo comer, sino qué pueden comer ellos del cielo. Qué maná ahora pueden comer los demás. O sea que los demás ahora también pueden comer de Cristo. Es otra cosa. ¿En qué terminó? Que esta revelación, que al principio, para algunos puede ser solamente comer cualquier tipo de carne, cerdo, chorizo, morcilla, reptiles, cualquier tipo de carne, terminó siendo que la iglesia de Jesucristo no era solamente para gente que estaba encerradita en un huequito, en un grupito, sino que estaba abierta para todos, y que la iglesia era algo mucho más grande que solamente un grupito, que solamente gente que vivía en Jerusalén o en Israel. La iglesia estaba bajo una autoridad aún mayor, y nosotros tenemos que saber que nuestra visión tiene que ser tan amplia, de saber que estamos para ganar a todo aquel que pueda recibir a Cristo, a todo aquel que pueda cambiar su realidad. Y como dice Pablo en Gálatas,
hacer que no pierdan la libertad aquellos que ya la han ganado, ¿sí? Con judaizantes o legalismo o ese tipo de cosas que tiende a cerrarnos y a hacernos perder nuestra libertad espiritual. Amados, seamos conscientes, para recibir más libertad en el Espíritu, para recibir más revelación del cielo, para recibir éxtasis poderoso del Señor, tenemos que estar abiertos a lo que Papá Dios quiere hacer con nosotros, siempre bajo bendición de los padres espirituales de la casa, siempre bajo la apertura del corazón, y usted va a ir recibiendo esa revelación que Dios le da a los padres espirituales, lo van a recibir los padres, los pastores de área y luego los líderes. O por otro lado lo van a recibir los líderes y luego los miembros de la iglesia. ¿Me explico? ¿Qué pasa cuando estamos en la iglesia el domingo y alabamos y exaltamos al Señor? El martes, ¿qué pasa cuando cantamos? ¿Qué pasa el jueves cuando cantamos? Pasa esto. Usted está siendo ministrado por pastores. Usted está siendo ministrado por una pastora de adoración. Está siendo ministrado por un pastor general, por una pastora profeta como es Majo. Y usted va a recibir y usted recibe. Por eso es tan hermoso y por eso pasan estas cosas tan hermosas de que usted siente que, como me decían el jueves, sentí que me sacaban una cosa del pecho, sentía que me sacaron una mochila. Otro dice que sentía que lo abrazaban. Otro sentía como un coro de ángeles. Y ni siquiera estaba el coro de la iglesia. Había una sola voz que la de Marta. Porque cuando se abren los cielos, hermano, y están todos bajo la cobertura, los cielos se abren. Así que, hermano, yo le animo a buscar experiencias espirituales como iglesia, como cuerpo, pero siempre bajo la cobertura de sus pastores, de los pastores generales de la iglesia, siempre con humildad, siempre con búsqueda de Dios, siempre con unidad, pero siempre bendiciendo a las autoridades, bendiciendo a los que están a cargo. Usted ore por sus pastores de área, ore por nosotros, que somos los padres espirituales de la casa, Majo y yo, ore por sus líderes, bendígalos, y usted va a ver cómo usted no va a tener límite. Así como Cornelio recibió de Pedro la experiencia sobrenatural y la conversión de toda su familia, usted también va a recibir una experiencia sobrenatural, y así como Pedro recibió una transformación y una visión nueva que amplió su conocimiento para poder llegar a mucha más gente que solamente Jerusalén y su pequeño grupito, así nosotros vamos a ir recibiendo en función del hambre que tengamos de Dios y de los límites que rompamos en nuestro corazón y nos permitamos ser ministrados por el Señor. Amén. Les mando un abrazo grande y bueno, disculpe si lo hago un poco largo, pero me interesa que se aprenda bien. Un abrazo y cualquier consulta, estamos acá para ustedes. Chau, chau.